Prisionero de Hogwarts 205-213. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 205. Donación e invitación. Lucius respiró hondo, como si acabara de recuperarse de la narración de Lynch. Habló primero, con una emoción cuidadosamente ajustada en su voz, una mezcla de tristeza, preocupación e indignación. Es realmente, demasiado impactante. Demasiado desafortunado. Negó con la cabeza, mirando a Dumbledore. Esa chica Weasley, una niña tan joven e inocente, en realidad, para todos nosotros. Sufrir tal desgracia en lo que todos consideran el lugar más seguro, el castillo de Hogwarts, ser dañado por un artefacto de magia oscura tan malvado y peligroso, es simplemente, un descuido imperdonable. Lucius hizo una pausa y luego continuó. Creo que, tanto moral como lógicamente, el colegio debería, y debe, asumir todos sus gastos médicos para ayudar a esta pobre niña a recuperarse lo antes posible y compensar el sufrimiento que ella y su familia han padecido. Miró a Dumbledore, con un tono aún más serio. Profesor Dumbledore. Si el colegio tiene alguna dificultad con el presupuesto anual o los fondos especiales, yo, Lucius Malfoy, estoy dispuesto a cubrir personal e incondicionalmente estos gastos para garantizar que la señorita Weasley reciba el mejor y más completo tratamiento en San Mungo. Esta es mi responsabilidad como miembro del consejo directivo y mi obligación como mago compasivo. Los ojos azules de Dumbledore lo miraron a través de sus gafas de media luna, con su amable sonrisa aún en el rostro. Apoyó los dedos secos sobre la mesa y dijo lentamente: Muchas gracias por su generosidad y preocupación por su estudiante, Lucius. Este sentimiento es muy valioso. Sin embargo, tenga la seguridad de que Hogwarts tiene la capacidad y se hará cargo de todos los gastos médicos relacionados con la situación de la señorita Weasley, asegurándose de que reciba la mejor atención. No es necesario que gaste su propio dinero en esto. Lucius asintió, sin insistir demasiado en el tema. Sabía que Dumbledore no lo aceptaría. Su principal propósito era hacerle una declaración a Lynch. Luego habló en un tono más solemne. Es realmente desgarrador que un incidente tan horrible haya ocurrido en Hogwarts, este prestigioso colegio con 1000 años de historia. Sin duda, esto supone un desafío para todo nuestro sistema de educación mágica. Enderezó la espalda, golpeó ligeramente con el bastón la suave alfombra y dijo con seriedad. Como miembro del consejo directivo del colegio, y más importante aún, como padre, mi hijo Draco también asiste aquí, su seguridad es de suma importancia para mí. Siento una profunda responsabilidad y debo contribuir con un esfuerzo tangible para mejorar la seguridad del colegio. En ese momento, alzó ligeramente la voz. El volumen de su voz se elevó, una mezcla de dolor y deseo de que sus palabras se recordaran con claridad. Por lo tanto, he decidido, en nombre de la familia Malfoy, donar a Hogwarts un lote de artefactos mágicamente mejorados, atesorados durante generaciones y con poderosas propiedades protectoras. Estos artefactos son antiguos, exquisitamente elaborados e imbuidos de la sabiduría de antiguos maestros mágicos, resistiendo eficazmente y proporcionando una alerta temprana de diversas formas de magia oscura. Creo que, sin duda, protegerán mejor la seguridad futura de los estudiantes y evitarán que se repitan tragedias similares. Luego enumeró varios artefactos que parecían bastante valiosos, demostrando su sinceridad y valía. En nombre de Hogwarts, le agradezco de nuevo su generosa y significativa donación, Lucius, repitió Dumbledore, con un tono mucho más sincero. Al fin y al cabo, quería tantos objetos mágicos valiosos como fuera posible para garantizar la seguridad de los estudiantes. No permitiremos que su generosidad se desperdicie. Finalmente, Lucius volvió la mirada hacia Lynch. Sus ojos azul grisáceo reflejaban una sinceridad inusual, con un ligero toque de adulación apenas perceptible. Hizo una ligera reverencia y dijo con solemnidad: Profesor Lynch, como figura clave en la investigación y el manejo de este incidente, ha trabajado incansablemente y ha descubierto la verdad. Su contribución es invaluable. Gracias por su arduo trabajo. Lucius hizo una breve pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Le aseguro solemnemente que en cualquier investigación posterior, ya sea para localizar el diario perdido o para reforzar las defensas del castillo, si necesita algo, ya sean canales de información, contactos, apoyo de galeones o cualquier otra forma de asistencia, por favor, no dude en pedirlo.
La familia Malfoy, y yo mismo, haremos todo lo posible para movilizar todos los recursos disponibles y proporcionarle todo lo necesario, incluso. Este apoyo es excepcional. Por favor, debe darme a mí, a la familia Malfoy, esta oportunidad. El rostro de Lynch aún conservaba esa cálida y acogedora sonrisa que había lucido en su primer encuentro. Sostuvo la mirada sincera de Lucius, sin mostrar adulación ni duda, simplemente asintiendo con calma y respondiendo con un tono claro y firme. Sí, señor Malfoy, he recibido su amabilidad y apoyo. Tenga la seguridad de que si necesito su ayuda en cualquier cosa para el trabajo posterior, no dudaré en ayudar. Al recibir esta respuesta aparentemente afirmativa, los tensos hombros de Lucius se relajaron casi imperceptiblemente, como si hubiera completado una tarea difícil. Saludó de nuevo a Dumbledore y Lynch, y luego, con la excusa de que hacía tiempo que no veía a su hijo y necesitaba verificar los estudios de Draco, cogió su exquisito bastón con cabeza de serpiente, se dio la vuelta y salió del despacho del director con paso algo apresurado. Cuando la pesada puerta de roble se cerró suavemente, aislando los sonidos del pasillo exterior, el despacho del director volvió a su tranquilidad habitual. Dumbledore apartó lentamente la mirada de la puerta y se volvió hacia Lynch, que seguía sentado en su silla. Una luz pensativa, incluso ligeramente divertida, brilló en sus ojos tras sus gafas de media luna. Habló en voz baja, pero con un claro eco en la habitación. Conozco a Lucius Malfoy desde hace muchos años. Lo he visto en todo tipo de situaciones y he visto todas sus caras. Pero hoy lo he visto en su faceta más, bueno, más filantrópica, más cariñosa y más entusiasta. Un cambio tan drástico invita a la reflexión. La sonrisa serena de Lynch permaneció inalterada al responder, con un tono tan despreocupado como el de un comentario sobre el tiempo. Quizás el señor Malfoy ha cambiado de opinión repentinamente, al darse cuenta de la importancia de la responsabilidad social y el calor familiar. O quizás, el ambiente único de Hogwarts ha despertado en él cualidades que llevaban mucho tiempo latentes. Sonrió y dijo. Entonces espero que las excepcionales cualidades del señor Malfoy se mantengan presentes durante mucho tiempo. Los alumnos de Hogwarts se lo agradecerán. Lynch no continuó con el tema, y en su lugar extendió una invitación a Dumbledore. ¿Interesado en dar un paseo por la Cámara de los Secretos? A Dumbledore Lynch y Dumbledore caminaban uno al lado del otro por el bosque prohibido mientras el crepúsculo se profundizaba. Los últimos rayos del sol poniente luchaban por penetrar las capas de follaje, proyectando una luz moteada y en constante cambio sobre los árboles. El humus bajo sus pies era espeso y suave, casi silencioso, roto solo por el chasquido ocasional de una ramita rota. Se dirigían hacia la entrada de la cámara secreta dentro del bosque prohibido que Lynch había descubierto. Lynch no sugirió usar aparición. La idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Lea novelas taiwanesas en Taiwan Novel Network, tucanan.com. La aparición es un acto extremadamente privado, equivalente a confiar completamente la propia seguridad, lo que requiere un alto grado de confianza entre las dos partes, algo que claramente no era algo que él y Dumbledore poseían. En el camino, su conversación giró naturalmente hacia las actividades recientes de Dumbledore. En cuanto al progreso de la búsqueda de esos objetos específicos, la voz de Dumbledore era firme, su mirada recorriendo un grupo de hongos tenuemente brillantes. Estoy rastreando pistas en la vida de Tom Riddle. Debo decir que algunos descubrimientos son bastante intrigantes. ¿Ah, sí? ¿Qué exactamente? Lynch mostró el interés apropiado. Dumbledore negó levemente con la cabeza, con la mirada profunda tras sus gafas de media luna. Hasta que tengamos una confirmación más definitiva y descartemos otras posibilidades, disculpe la necesaria cautela de un anciano. Podemos discutirlo en detalle cuando esté más seguro. Lynch asintió con conocimiento de causa y no insistió. La tarea de encontrar los Horcruxes de Voldemort la estaba llevando a cabo Dumbledore. Esa era su división del trabajo. Lynch solo podía hacer, por ahora, acumular fuerzas en silencio en Hogwarts. En poco tiempo, llegaron a la base de una colina cubierta de espesas enredaderas y musgo, una zona ligeramente hundida que parecía excepcionalmente aislada. Lynch se detuvo, separando las enredaderas que caían en cascada, como una cortina natural, revelando una abertura profunda y estrecha, lo suficientemente ancha como para que pasara una persona. Aquí está, dijo Lynch, agachándose primero y deslizándose ágilmente dentro, su figura envuelta al instante en la oscuridad. Dumbledore se detuvo brevemente, sus penetrantes ojos azules escudriñando rápidamente los alrededores antes de seguirlo adentro.
Un orbe de luz suave pero estable se elevó silenciosamente de la punta del dedo de Lynch, flotando a poca distancia sobre sus cabezas como guiado por hilos invisibles, disipando la oscuridad que se acercaba e iluminando los ásperos escalones de piedra que descendían bajo sus pies. El aire estaba impregnado de olor a tierra, piedra húmeda y un aroma antiguo. ¿Es este el único camino a ese lugar? La voz de Dumbledore resonó débilmente en el estrecho pasaje mientras caminaba, observando los patrones naturales en las paredes de roca. Este es un camino que no requiere una contraseña específica, corrigió Lynch con un tono significativo. Al entrar finalmente en la enorme caverna, formada por el poder de la naturaleza, incluso Dumbledore no pudo evitar un leve suspiro. Innumerables estalactitas colgaban del imponente techo, imitando las estalagmitas del suelo, mientras que las paredes de roca mostraban las huellas de incontables épocas. Al fondo de la caverna, una puerta de piedra tallada con una enorme serpiente enroscada, que irradiaba poderosa energía mágica ancestral, se alzaba silenciosa, como un guardián eterno. Una creación maravillosa, la cámara de los secretos de Slytherin, murmuró Dumbledore, mientras su mirada azul recorría los detalles de la serpentina tallada en la puerta antes de posarse en el umbral herméticamente cerrado. Dumbledore apoyó la mano en la puerta, percibiendo en silencio la poderosa magia que contenía. Entonces, ¿el monstruo, el basilisco, está dentro? Lynch no respondió de inmediato. Caminó hacia un trozo de grava aparentemente normal frente a la puerta, y su pie aterrizó con precisión sobre los galeones que había colocado allí previamente. Una leve retroalimentación mágica recorrió sus pies, confirmando una vez más que ninguna criatura mágica ni mago había puesto un pie allí desde su última exploración. Debería estar dentro, pero aún no he entrado para confirmarlo. Lynch retiró el pie y se giró hacia Dumbledore. Según la descripción de Ginny Weasley después de que recuperó la consciencia, abrir esta puerta requiere hablar Parcel y recitar una contraseña específica. Por lo tanto, no he verificado personalmente la situación específica en el interior, incluido el estado exacto del basilisco. En este punto, la habitual sonrisa amable de Lynch se desvaneció y su expresión se volvió seria. Director Dumbledore, después de que este asunto se resuelva por completo, espero tomar prestada esta cámara de los secretos y el basilisco que hay dentro por un tiempo. Dumbledore arqueó una ceja con interés. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Una investigación mágica muy específica y crucial. ¿Sobre qué aspecto? Preguntó Lynch. Decidiré revelar los efectos específicos y el propósito de la investigación de esta magia cuando sea el momento adecuado. Entonces, naturalmente, lo sabrás todo. Solo puedo asegurarte que definitivamente no es magia oscura. Dumbledore miró a Lynch por un momento, con una luz pensativa brillando en sus ojos azules que parecía leer en los corazones de las personas. Finalmente, asintió lentamente. Prohibiré que nadie se acerque a este lugar hasta que termines tu investigación. Gracias por tu confianza y comprensión. Lynch asintió levemente, con tono sincero. Si Dumbledore hubiera estado fuera de Hogwarts investigando los Horcruxes cuando entró en la Cámara de los Secretos, no habría sido necesario informarle. Pero como Dumbledore había regresado a Hogwarts, Lynch sintió la necesidad de avisar a su aliado, para que su repentina desaparición no lo irritara. Después de unos momentos, Dumbledore apartó la mirada de la puerta de la Cámara de los Secretos a regañadientes, y se prepararon para regresar por donde habían venido. Antes de irse, Lynch hizo un gesto de indiferencia con la mano, y una onda mágica invisible, similar al agua, se extendió desde él, recorriendo suavemente toda la cueva, borrando sus huellas. Al ver la meticulosa limpieza de Lynch, Dumbledore preguntó con curiosidad, en tono inquisitivo. ¿Tan cauteloso, crees que el cerebro detrás del diario y la liberación del basilisco regresaría personalmente aquí, de vuelta a los terrenos de Hogwarts? Lynch hizo una breve pausa, girando la cabeza. Su mirada parecía atravesar capas de troncos, fijándose con precisión en el castillo de Hogwarts, en la ladera lejana. Su voz era baja y segura. Creo que probablemente nunca abandonó Hogwarts. Esta opinión no era infundada. Desde que el diario desapareció misteriosamente del escondite de Ginny, dos teorías principales se habían ido formando en la mente de Lynch. Una posibilidad era que, efectivamente, existiera un cerebro externo que hubiera manipulado la mente de Ginny a través del diario y lo hubiera movido en secreto antes de su llegada. Pero si ese fuera el caso, entonces el rango de sospechosos que podrían entrar y salir libremente del dormitorio de las chicas de Gryffindor y tendrían la oportunidad de tomar el diario sería muy pequeño, casi con certeza limitado a unas pocas estudiantes mujeres, lo que haría que la verificación fuera relativamente fácil.
Pero en el fondo, Lynch se inclinaba por una posibilidad más problemática y siniestra. Al recordar la descripción de Jimmy del diario que podía hablar con la gente, una idea se aclaró gradualmente. El diario mismo podría estar vivo, con cierto grado de autonomía y capacidad de actuar. Había decidido esconderse y escapar por sí solo. Un artefacto de magia oscura con tales características, y tan estrechamente asociado con Voldemort, si estuviera vivo, de verdad abandonaría Hogwarts, un lugar imbuido de poderosa magia antigua y el lugar donde su amo una vez ascendió al poder, tan fácilmente. Lynch sentía que la probabilidad era extremadamente baja. El gran comedor, a la hora del desayuno, estaba tan animado y brillantemente iluminado como siempre. Platos dorados contenían tocino, huevos fritos y salchichas, y el aire se impregnaba del dulce aroma a pan tostado y jugo de calabaza. En el techo, nubes mágicas, reflejando el cielo gris del exterior, se movían lentamente, dejando entrar algunos rayos de luz. Harry estaba sentado a la mesa de Gryffindor, picando distraídamente las salchichas de su plato. No muy lejos, Hermione intentaba atiborrarse en el último minuto, recitando repetidamente las complejas listas de ingredientes de pociones comunes, haciendo un último esfuerzo para el próximo examen de pociones. Ron, mientras tanto, se atiborraba de comida mientras murmuraba una oración, esperando que Snape mostrara clemencia hoy, aunque ambos sabían lo remota que era esa esperanza. En la mesa de los profesores, la profesora McGonagall bebía una taza de té, con la mirada fija en los estudiantes que se ajetreaban abajo. Al ver que los niños mantenían su habitual bullicio y energía, su nerviosismo se relajó ligeramente. Esta pacífica vida cotidiana parecía tan frágil y preciosa tras el ataque de la señora Norris. Deseaba sinceramente que lo peor hubiera pasado. Por desgracia, su deseo se hizo añicos al instante siguiente. Una figura entró tambaleándose por las puertas del gran comedor. Era un chico de Slytherin, con el rostro ceniciento, el pecho agitado, la túnica cubierta de un polvo sospechoso, como si acabara de rodar por el suelo. Ignoró por completo a los estudiantes del gran comedor, como una flecha afilada, abriéndose paso entre la multitud y tropezando hacia la profesora McGonagall, que estaba en la mesa de profesores. Profesora. Profesora McGonagall. La voz del chico era estridente y distorsionada por un miedo extremo, casi perforando el ruido de fondo del gran comedor. Todos en el gran comedor dejaron de hacer lo que estaban haciendo y todas las miradas se volvieron hacia él. La profesora McGonagall dejó caer su taza de té de golpe. La porcelana tintineó bruscamente contra la bandeja. Se levantó, inclinándose hacia adelante, y su mirada penetrante se fijó al instante en la despeinada estudiante que tenía delante. Cálmate, niño. Su voz era severa como siempre, pero al escucharla con más atención se percibía una tensión tensa. ¿Qué ha pasado? Es un ataque. No ha vuelto a pasar. El chico jadeaba, con los dedos apretados contra el pecho, como si el corazón le fuera a salir del pecho. En el pasillo del sótano. Justin Finlay. Está tirado en el suelo, inmóvil. ¿Cómo? Como una estatua. Y en la pared, hay sangre, una escritura sangrienta. Apenas pudo pronunciar la palabra escritura sangrienta, mientras una oleada de terror lo asfixiaba. La palabra escritura sangrienta heló el aire alrededor de la mesa de profesores como una maldición fría y malévola. La profesora McGonagall se tambaleó casi imperceptiblemente, agarrándose al borde de la mesa para estabilizarse. El color desapareció de su rostro, dejándolo tan pálido como el chico que había traído la noticia. Justin Finlay, un chico Hufflepuff, hijo de Muggles. ¿Cómo podía ser posible? Lynch había dejado claro que la situación estaba bajo control. Sin dudarlo un segundo, y sin tiempo para pensar más, la profesora McGonagall salió de detrás de su asiento. Guía. Le ordenó al chico concisamente, y luego desapareció rápidamente tras las puertas del gran comedor, siguiendo al chico de Slytherin. Todo el proceso duró menos de un minuto, pero fue como una roca arrojada a un lago aparentemente tranquilo, creando ondas que se extendían por todas partes. Al principio, solo los estudiantes cerca de los asientos del profesorado oyeron toda la conversación. Pronto, la información se difundió en susurros, y los estudiantes, como un enjambre de abejas perturbadas, zumbaron discutiendo por todo el gran comedor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la profesora McGonagall? Creo que oí un ataque. ¿Qué? ¿Quién fue atacado? Fueron los Slytherin quienes informaron. Los susurros inquietos se convirtieron gradualmente en una corriente subyacente de pánico. Hermione cerró el libro de golpe sobre la mesa, frunciendo el ceño.
Ron olvidó masticar, con la mirada perdida en la puerta. Harry sintió un leve pero nítido dolor punzante en la cicatriz de su frente, una sensación que le revolvió el estómago y una ominosa premonición se enroscó en su corazón como enredaderas frías. En el pasillo del sótano, Snape ya estaba allí cuando llegó la profesora McGonagall, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Claramente, los estudiantes de Slytherin habían informado primero a su querido director. Se quedó de pie en la esquina del pasillo, una silueta que se fundía con las sombras, de espaldas a la entrada, bloqueando la horrible vista. Al oír pasos, se giró. Su rostro cetrino, habitualmente inexpresivo, ahora estaba envuelto en una tristeza y gravedad inquebrantables. Profesora McGonagall, saludó, y luego se hizo a un lado, revelando la escena tras él. A pesar de estar mentalmente preparado, la visión que tenía ante ella todavía le dio un vuelco el corazón a la profesora McGonagall. Justin Finlay de Hufflepuff, el chico rebosante de curiosidad por el mundo mágico, yacía boca arriba sobre el frío suelo de piedra en una postura extremadamente antinatural. Tenía los brazos rígidos contra los costados, las piernas estiradas y todo su cuerpo parecía un palo de madera congelado en el tiempo. Tenía los ojos fuertemente cerrados y el rostro paralizado en una expresión de absoluto horror. Su piel era de un gris terriblemente pálido, como si toda su sangre y fuerza vital le hubieran sido drenada por una fuerza maligna en un instante. En ese momento, no parecía una persona viva, sino una estatua de piedra tosca e inacabada, marcada por el dolor. Aún más escalofriante era la pared cercana. En esa antigua pared de piedra, que solo había mostrado algunos signos de erosión con el tiempo, una línea de caracteres grotescos, escritos a toda prisa, como si hubieran sido escritos con toda la malicia, emitía un nauseabundo resplandor rojo oscuro en la penumbra. El color se había secado parcialmente y se había vuelto negro, desprendiendo un leve hedor a óxido. La escritura era tosca e irregular, como si hubiera sido tallada con un dedo, o algo más tosco y primitivo, sumergida en esa ominosa tinta, con toda su fuerza. Quienes se asocien con los sangre sucia tendrán el mismo fin. Está vivo, la voz de Snape rompió el silencio sofocante. Mi examen inicial no revela lesiones externas evidentes, y aunque sus signos vitales son débiles, están presentes. Está atrapado en un estado muy profundo de petrificación o aprisionamiento. Este no es un hechizo de petrificación común. Al oír que Justin estaba vivo, la profesora McGonagall sintió que su corazón volvía a latir. Merlín, gracias a Dios, aún podemos lograrlo. Inmediatamente sacó su varita. Tenemos que llevarlo ante Madame Pomfrey de inmediato. Espera, la voz de Snape le impidió agitar la varita. Su rostro cetrino estaba serio mientras su mirada recorrió lentamente las palabras manchadas de sangre en la pared, fijándose finalmente en el rostro de la profesora McGonagall. El estado del niño es estable y no corre peligro inmediato. Así que deberíamos pedirle a alguien que examine la escena antes de moverlo. ¿Quién? Snape no respondió, pero su mirada sombría se posó en las sombras del pasillo detrás de la profesora McGonagall. Casi simultáneamente, desde allí llegó la voz de Lynch. Yo. La profesora McGonagall se giró y vio a Lynch aparecer por la esquina. Todavía vestía su elegante traje con abrigo negro, con pasos firmes y serenos. En cuanto entró en la habitación, la mirada de Lynch recorrió rápidamente todo el espacio, desde la sombría McGonagall y el sombrío Snape, hasta la escritura roja oscura en la pared, y luego al rígido Justin en el suelo. Cuando su mirada se posó en Justin, Lynch entrecerró los ojos ligeramente por un instante. Profesora McGonagall, dijo Lynch, asintiendo levemente con la cabeza. Su voz era tan firme y educada como siempre, como si no se tratara del escenario de un terrible ataque, sino de un encuentro casual en un pasillo. Entonces, su mirada se dirigió al silencioso Snape a su lado. Severus, vine en cuanto recibí tu mensaje, dijo, volviendo la mirada a Justin, tendido en el suelo. La situación parece más complicada de lo que esperaba. La túnica negra de Snape se fundía casi a la perfección con las sombras en la penumbra. Solo cuando se giró ligeramente hacia un lado, la luz de la vela se reflejó en su grasiento cabello negro. No habló, solo miró a Lynch con sus insondables ojos negros. Lynch no intercambió más cumplidos. Pasó junto a McGonagall y Snape para ir al lado de Justin Finlay. Sin preocuparse de que el dobladillo de su abrigo, finamente confeccionado, arrastrara la piedra fría y posiblemente sucia, se arrodilló sin dudarlo. Se inclinó, presionando suavemente los dedos contra la mejilla de Justin, abriéndole los párpados para examinar las pupilas vacías del chico, tocando su piel cenicienta y cada línea antinatural y rígida de su cuerpo.
Entonces, sus dedos hicieron varios gestos, y una tenue luz brilló en su palma. Movió lentamente la palma, apenas brillante, unos centímetros por encima del cuerpo de Justin, cantando breves conjuros en voz baja. El tiempo pasó en silencio, y después de un rato, Lynch se levantó lentamente. Se sacudió la túnica con una mirada curiosa en el rostro. Se acarició suavemente la barbilla, con la mirada fija en Justin, y murmuró pensativo. Interesante, muy interesante. ¿Interesante? La profesora McGonagall frunció el ceño, con la voz ligeramente áspera por la emoción contenida. Disculpe mi franqueza, profesora Lynch, pero un estudiante está petrificado, su vida pende de un hilo. Este no es el momento para que le parezca interesante. Me refiero a la magia que lo hizo estar así, profesora McGonagall, respondió Lynch con calma, mirándola. Que yo sepa, no puedo identificar qué hechizo causó este efecto. Parece un hechizo de petrificación muy poderoso, pero no lo es. El hechizo sobre este estudiante no es un hechizo de petrificación, pero tiene el efecto de uno poderoso. Eso es lo que me parece interesante. ¿Tiene alguna forma de salvarlo? Preguntó la profesora McGonagall. Lynch negó con la cabeza. Ni siquiera sé qué hechizo le ha dado. La respiración de la profesora McGonagall se aceleró. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba con fuerza su varita. De repente, se giró hacia el chico que la había llevado allí, ahora acurrucado en un rincón, temblando de miedo. Se esforzó por mantener la voz firme. Su voz sonó excepcionalmente clara en el pasillo vacío, ve inmediatamente a informar a los profesores Flitwick y Sprout, y que ayuden a mantener el orden en el gran comedor y el castillo. Además, encuentra a Madame Pomfrey inmediatamente y dile que venga con un botiquín de primeros auxilios y una cama de hospital móvil. Rápido. El chico, como si le hubieran concedido un indulto, prácticamente tropezó y salió corriendo. Sus pasos apresurados se perdieron en la distancia y desaparecieron por la esquina. Solo después de que el chico se desvaneciera, la profesora McGonagall se dio la vuelta. Profesora Lynch dijo con un tono de desaprobación en la voz, ¿no nos dijo claramente que había localizado al basilisco en la Cámara de los Secretos? ¿Por qué vuelve a atacar a la gente, y nada menos que a una estudiante? Ese es el quid de la cuestión, profesora McGonagall. La expresión de Lynch se tornó inusualmente seria. La razón por la que llegué un poco más tarde de lo previsto es porque, de camino hacia aquí, revisé varios puntos clave. Levantó la mano y empezó a enumerarlos uno por uno. Primero, la puerta de la Cámara de los Secretos. Los hechizos de advertencia que preparé están intactos, sin señales de haber sido abiertos. La puerta de piedra tallada con serpientes no ha sido despertada por la voz del Parcel desde que la localicé la última vez. Segundo, el sistema de tuberías del castillo. Señaló las salidas de los conductos de ventilación del pasillo. Los hechizos de detección que instalé en varias salidas de los conductos principales y puntos clave tampoco se activaron. Si el basilisco quisiera atravesar las tuberías y lanzar un ataque, tendría que pasar por esas aberturas. Pero hoy, todos los hechizos son tan silenciosos como sapos hibernando. En tercer lugar, y lo más importante, la comparación de los rastros mágicos. Tras el ataque a Lady Lorris, conservó restos únicos, fríos, húmedos y con olor a reptil, de magia oscura perteneciente a los basiliscos. Esos rastros eran muy distintivos y fácilmente identificables. Pero aquí. Hizo una pausa, volviendo la mirada a Justin, con los ojos más profundos. Las fluctuaciones mágicas aquí son completamente diferentes. Son más secas, más refinadas, más parecidas al efecto de un hechizo estándar lanzado con una varita mágica, aunque el hechizo en sí es extremadamente raro. Pero es completamente diferente de la violencia salvaje y primitiva de los basiliscos, que proviene de antiguas criaturas mágicas. Los dedos de la profesora McGonagall se tensaron inconscientemente tras oír este detallado análisis, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Miró a Justin, rígido en el suelo, luego a las grotescas palabras rojo sangre aún húmedas en la pared, y finalmente volvió la mirada al cielo sombrío fuera de la ventana del pasillo, como si buscara respuestas de una fuerza invisible. Si no es el basilisco, su voz era tan suave que era casi inaudible, pero resonó con claridad en el silencioso pasillo. ¿Entonces qué es? ¿Hay otra persona acechando en el castillo, capaz de ejercer una magia tan vil? Lynch no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia las letras rojo sangre en la pared, con las yemas de los dedos flotando a pocos centímetros de la superficie, percibiendo las persistentes fluctuaciones mágicas. Es sangre de dragón. Lynch se giró hacia Snape.
Lo sé, respondió Snape, con su tono tan frío como siempre. Pero no sangre de dragón ordinaria. Lynch arqueó una ceja. Es sangre de dragón rumano de cuernos largos, si no recuerdo mal, de esta rara sangre de dragón. En todo Hogwarts solo hay un bote en tu almacén privado. Snape ya había dado un paso al frente, con los ojos oscuros fijos en la marca roja oscura, y las fosas nasales temblando casi imperceptiblemente, confirmando la opinión de Lynch. Su rostro se volvió tan negro como el fondo de un caldero. Al llegar al lugar, estaba concentrado en comprobar el estado de Fenrir y no prestó mucha atención a las palabras escritas con sangre en la pared, por lo que pasó por alto esta pista crucial. Con ese pensamiento en mente, se dirigió hacia su oficina. Tras la marcha de Snape, un sutil silencio invadió el pasillo, roto únicamente por el crepitar de las antorchas que ardían en las paredes. Lynch permaneció allí, con la mirada fija en la línea escrita con sangre de dragón en la pared, como si intentara extraer más información de los trazos rojos oscuros. Justo entonces, se oyeron pasos apresurados desde el otro extremo del pasillo. Madame Pomfrey y la profesora Sprout, tras ser notificadas, acudieron al lugar con el rostro lleno de preocupación. Merlín. Al ver a Justin tendido en el suelo, Madame Pomfrey se arrodilló de inmediato a su lado. Su varita se movió con rapidez y precisión, emitiendo una serie de hechizos de diagnóstico. El pálido halo dorado recorrió el cuerpo rígido de Justin. Sus signos vitales son estables, pero ha caído en un coma mágico que nunca antes había visto. Madame Pomfrey frunció el ceño y sacó varios frascos de pociones de su botiquín. Sus funciones corporales están casi completamente paralizadas, pero no se trata de un hechizo de petrificación normal. Debe ser llevado al hospital escolar de inmediato para un examen más profundo. La profesora Sprout, directora de Hufflepuff, observó a su estudiante en ese estado con preocupación y angustia en el rostro. Rápidamente dio un paso al frente y levantó con cuidado el cuerpo de Justin con un encantamiento levitatorio, con movimientos tan delicados como si moviera un objeto preciado y frágil. Pobre niño, la voz de la profesora Sprout tembló. ¿Quién podría ser tan cruel? Madame Pomfrey asintió a la profesora McGonagall, y luego, junto con la profesora Sprout, llevaron a Justin con paso firme hacia el hospital escolar. Sus figuras desaparecieron rápidamente por la esquina del pasillo, dejando solo el sonido de sus pasos perdiéndose en la distancia. La profesora McGonagall los vio partir, luego levantó su varita y comenzó a lanzar complejos hechizos de sellado en ambos extremos del pasillo. Rayos de luz azul plateada salieron disparados de la punta de su bastón, tejiendo una fina red mágica en la entrada del pasillo antes de desaparecer en el aire. Nadie debe entrar, le dijo con severidad a Filch, quien había acudido corriendo al oír la conmoción, hasta que la investigación esté completa. Filch asintió con la cabeza y, con una lámpara de aceite en la mano, comenzó a patrullar la entrada del pasillo. Mientras tanto, Lynch continuaba su investigación. No solo examinó meticulosamente las palabras escritas con sangre en las paredes, sino que también comenzó a caminar de un lado a otro por el pasillo, con su mirada penetrante recorriendo cada centímetro del suelo, cada armadura, incluso las telarañas del techo. Se detuvo en ambos extremos del pasillo durante un buen rato, a veces agachándose para tocar ligeramente el suelo con los dedos, a veces dibujando complejos símbolos en el aire, registrando los rastros de magia restantes. Justo cuando la profesora McGonagall estaba ocupada preparando el hechizo de sellado, la figura de Snape reapareció al final del pasillo. Sus pasos eran más pesados que cuando se fue, su rostro tan sombrío que parecía gotear agua, su túnica negra ondeando tras él como impulsada por una furia invisible. Al ver la expresión de Snape, Lynch supo la respuesta. La sangre de dragón en la pared, efectivamente, le había sido robada. Te dije que deberías tener más seguridad en tu almacén, bromeó Lynch. Los labios de Snape se apretaron en una fina línea, sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Haré que quien haya hecho esto se arrepienta, dijo con frialdad, cada palabra parecía salirle apretada entre los dientes. Se arrepentirán de haber entrado en mi almacén, y aún más de haber usado mis materiales para esta despreciable actuación. Entonces tendrás que esperar en la fila. Lynch negó levemente con la cabeza, su mirada pensativa recorrió las palabras escritas con sangre en la pared. Antes que usted, muchos otros quisieron conversar con esta mente maestra. La profesora McGonagall, yo y nuestro querido director Dumbledore, todos estamos fascinados por esta misteriosa figura. La profesora McGonagall, que acababa de regresar tras completar el hechizo de sellado, escuchó por casualidad la conversación. Frunció el ceño y su rostro se llenó de preocupación.
¿Algún progreso, profesora Lynch? ¿Hemos encontrado alguna pista? Lynch se volvió hacia la profesora McGonagall con expresión seria. He investigado todos los retratos y las armaduras vivientes en las inmediaciones de este pasillo. Señaló varias armaduras antiguas que permanecían silenciosas en las sombras a ambos lados del pasillo. Sus superficies metálicas reflejaban la luz parpadeante del fuego. Lo desconcertante es que ninguno de ellos vio a Justin Finlay entrar en este pasillo, continuó Lynch. Según ellos, todo estaba normal anoche. Nadie pasó por aquí. Luego, esta mañana, Justin apareció de la nada y yacía aquí. La profesora McGonagall jadeó. Eso es imposible. Cada retrato, cada armadura de Hogwarts es nuestra vigilancia, ese es el quid de la cuestión, interrumpió Lynch, con la mirada fija. O alguien les lanzó un encantamiento de confusión extremadamente sofisticado, o... Hizo una pausa, observando el inquietante pasillo, o el atacante usó algún pasadizo secreto que desconocemos, o peor aún, dominó algún método para burlar el sistema de vigilancia del castillo. Snape añadió con gravedad. O los retratos y las armaduras mienten. Eso es imposible, Lynch negó con la cabeza. No pueden mentirme. La profesora McGonagall y Snape miraron a Lynch con asombro, algo desconcertados por su seguridad. Lynch no dio explicaciones, pero continuó. Lo más crucial ahora mismo es investigar los movimientos de Justin Finlay. Profesora McGonagall, probablemente haya notado que este pasillo no está en la ruta habitual de regreso del gran comedor a la sala común de Hufflepuff. Debemos averiguar por qué Justin vendría solo a este rincón apartado durante el toque de queda. Caminó hacia la pared, mirando fijamente las palabras escritas con sangre. Que un estudiante de primer año de Hufflepuff venga solo a este pasillo casi desierto de noche es inusual en sí mismo. ¿Lo invitaron? ¿O descubrió algo y se vio obligado a venir? ¿O? Lynch hizo una pausa, volviéndose hacia los dos profesores. ¿Lo atrajo algo? Debemos averiguar cada paso que dio anoche, con quién se encontró y si mostró algún comportamiento inusual. Y ahora, ni siquiera los retratos del castillo pueden decirnos cómo llegó aquí, lo que complica aún más las cosas. La profesora McGonagall asintió con seriedad. Interrogar inmediatamente a los estudiantes de Hufflepuff, especialmente al compañero de habitación y amigos de Justin. Quizás alguien sepa por qué vino aquí. Encontraré este bote de sangre de dragón, añadió Snape con seriedad, con la mirada fija en las palabras escritas con sangre en la pared, como si intentara ver a través de las marcas rojas y oscuras el verdadero rostro del cerebro detrás de todo. Lynch echó un último vistazo a la escena. Separémonos. Profesora McGonagall, por favor, investigue el itinerario de Justin de ayer. Profesor Snape, por favor, verifique cuidadosamente los detalles y el momento del robo del almacén. Y yo continuaré la investigación aquí. Si hay algún pasadizo secreto o algún tipo de pasadizo que desconozcamos, lo encontraré. Pero su investigación posterior no arrojó ningún progreso. Lynch desmanteló el pasillo pero no encontró ningún pasadizo secreto, lo que demostraba que era un pasillo cualquiera. Tras las paredes había roca sólida, bajo el suelo había cimientos aún más antiguos, sin señales de espacios ocultos. La única conclusión fue: los atacantes no entraron ni salieron por un pasadizo físico. Snape, mientras tanto, pasó toda la mañana encerrado en su almacén privado, intentando encontrar algunas pistas dejadas por los ladrones. Pero incluso después de probar varios hechizos de rastreo y revelación diferentes, seguía sin encontrar nada. Los métodos de los ladrones eran exasperantemente limpios. En última instancia, los únicos tenues rastros de magia que podía recordar y manifestar recientemente que no le pertenecían eran un puñado. Unos pocos estudiantes de Slytherin, Lynch y Lockhart. Lynch levantó una ceja cuando Snape anunció la breve lista con expresión sombría. ¿Qué está haciendo en tu almacén privado? El rostro de Snape estaba frío como el hielo en un sótano, su voz casi se le escapaba entre los dientes apretados. Afirmó que necesitaba ingredientes exclusivos y potentes para mejorar su ridícula línea de lacas y se sentía obligado a apoyar el negocio de imagen personal de un colega. Hizo una pausa, como si pronunciar esas palabras le contaminara la boca. Naturalmente, lo eché, pero esa colonia nauseabunda se quedó allí como una cucaracha. Justo entonces, la profesora McGonagall se apresuró hacia ellos, con expresión más seria de lo habitual, la mirada penetrante tras sus gafas cuadradas. He descubierto algo, dijo, yendo al grano sin rodeos. Pregunté al compañero de piso de Justin Finlay y a sus conocidos.
Todos confirmaron que, aproximadamente media hora antes del toque de queda de anoche, Justin recibió una nota, y luego pareció muy emocionado, contando a sus amigos que el profesor Lockhart lo había invitado a su despacho para ayudar con unos asuntos importantes relacionados con el club de fans. «¿Lockhart?», dijo Snape con una voz grave y amenazante. Sus ojos oscuros se posaron de inmediato en Lynch, y ambos intercambiaron una mirada significativa. El nombre de Gilderoy Lockhart había aparecido por segunda vez en tan poco tiempo, aumentando al instante las sospechas. «Sí, profesor Lockhart», afirmó la profesora McGonagall, ajena al silencioso intercambio entre ellos, y continuó. Justin salió de la sala común de Hufflepuff alrededor de las 6:45 p.m. Ese es el último movimiento claro que podemos rastrear de él antes del ataque. Parece que debemos visitar al profesor Lockhart, dijo Snape en un tono escalofriantemente agradable. La profesora McGonagall asintió con gravedad. Estoy de acuerdo. Debemos averiguar qué pasó anoche. Sin dudarlo, los tres se dirigieron de inmediato al despacho de Lockhart. La puerta, adornada con un autorretrato que parpadeaba constantemente, destacaba claramente en la tenue luz del pasillo. La profesora McGonagall llamó. Su voz resonó en el silencioso pasillo. La puerta se abrió casi al instante y apareció Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica deslumbrantemente brillante de color púrpura dorado, con la típica sonrisa de quien se dispone a saludar a un admirador. Ah. Profesora McGonagall. Profesor Snape. Y, la profesora Lynch. Los saludó con calidez, pero un fugaz atisbo de pánico cruzó sus ojos al observar el rostro sombrío de Snape y la mirada escrutadora de Lynch. ¡Qué invitados tan raros! Por favor, pasen, por favor. ¿Qué trae por aquí a algunos de los colegas más distinguidos de Hogwarts? Han venido para consultar sobre cómo defender eficazmente. Profesor Lockhart, lo interrumpió la profesora McGonagall, estamos aquí por Justin Finlay. Hay pruebas de que lo citó en su despacho antes del toque de queda anoche. Necesitamos conocer todos los detalles de esa reunión. La sonrisa de Lockhart se congeló un instante, pero luego volvió a la normalidad, aunque más atenuada que antes. Se hizo a un lado para dejarlos entrar a su despacho, que estaba lleno de autorretratos y fotografías autografiadas. ¡Ay! Pobrecito. Una expresión sombría cruzó su rostro mientras se agarraba el pecho. Sí, escuché la terrible noticia, es desgarradora. Por las barbas de Merlín. No puedo creer que uno de mis jóvenes fans más entusiastas y prometedores haya tenido un final tan trágico. Suspiró dramáticamente y continuó. Vino a verme anoche. Saben, me idolatra y es miembro honorario de mi club de fans de Hogwarts. Esa noche, lo invité a venir solo para hacerme un pequeño favor. Empacar unas fotos autografiadas que estoy preparando para enviar a mis seguidores de todo el mundo. El chico trabajó muy duro, e incluso tuvimos una charla agradable sobre algunos hechizos útiles que mencioné en la guía de Gilderoy Lockhart para deshacerse de las plagas domésticas. ¿Cuándo terminó la reunión? ¿Cuándo y dónde fue la última vez que vio a Justin? La profesora McGonagall insistió con calma, impasible. Oh, lo recuerdo perfectamente. Lockhart hinchó el pecho, intentando demostrar su responsabilidad. Después de terminar el trabajo, se hacía tarde, así que lo acompañé personalmente de vuelta a la sala común de Hufflepuff. Un profesor tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus alumnos, ¿no? Como escribí en Caminando con los Trolls, siempre asumo la responsabilidad. ¿Lo viste entrar? Lynch interrumpió de repente el desvarío de Lockhart. Esta pregunta pilló a Lockhart desprevenido. Su sonrisa se volvió forzada y sus ojos empezaron a mirar a su alrededor, evitando la mirada de Lynch. Bueno, yo lo acompañé hasta cerca de la entrada de la sala común de Hufflepuff, muy cerca. Justo en ese pasillo con esos, grandes barriles de madera. Tartamudeó. Y entonces, el chico, Justin, fue muy considerado y dijo. Profesor, ya está bastante ocupado, no necesita acompañarme, puedo entrar yo mismo. Sabe, siempre he respetado los deseos de mis alumnos y he fomentado su independencia. Pareció darse cuenta de que su narración sonaba algo irresponsable, e inmediatamente cambió a un tono mezclado con arrepentimiento y autoelogio, elevando la voz una octava. Oh. Si tan solo hubiera insistido. Si tan solo lo hubiera acompañado por esa puerta y lo hubiera visto sentarse a salvo junto a la chimenea en la sala común. Quizás, con mi experiencia, podría haber presentido el peligro acechante de antemano y haber detenido al atacante en el acto. Igual que hice en Vagando con el hombre lobo, rápido como un rayo. Así, esta tragedia nunca habría ocurrido.
Lockhart negó con la cabeza, como si lamentara haber perdido la oportunidad de volver a ser un héroe. Snape soltó una serie de bufidos sarcásticos y sin disimulo, con los labios torcidos en un arco burlón. La profesora McGonagall frunció aún más el ceño. Era evidente que estaba impaciente con la perspectiva de Lockhart y su tendencia a desviar la conversación hacia el egocentrismo. Este libro se publicó originalmente en línea por 55H5 Lynch, sin embargo, no mostró ninguna emoción y siguió insistiendo. Entonces, en realidad no lo vio entrar en la sala común de Hufflepuff, sino que se separó de él en el pasillo que conducía a ella, ¿verdad? Sí, se podría decir. Lockhart se encogió de hombros, intentando mantener una sonrisa educada. Pero estoy seguro de que regresó directamente. Está a solo unos pasos de la sala común. Al salir del despacho de Lockhart, que apestaba a perfume demasiado fuerte y vanidad, y regresar al despacho de la profesora McGonagall, Lynch y los otros dos guardaron un breve silencio. Un desastre andante, rompió Snape primero, en voz baja. Su estupidez y vanidad por sí solas son suficientes para constituir un delito. La profesora McGonagall, con la ética y los modales profesionales que le quedaban, se abstuvo de hacer comentarios. Simplemente dijo: necesitamos verificar el relato del profesor Lockhart. Lynch guardó silencio. Volvió a actuar. Examinó cuidadosamente todos los retratos a lo largo del camino desde el despacho de Lockhart hasta la sala común de Hufflepuff. Este proceso llevó un tiempo, pero los resultados coincidieron en gran medida con la descripción de Lockhart. Varios retratos colgados en los pasillos relevantes, incluyendo una monja dormitando y varios nobles chismosos, confirmaron haber visto al profesor Lockhart y a Justin Finlay juntos después del toque de queda la noche anterior, dirigiéndose a la sala común de Hufflepuff. También confirmaron haber visto a Lockhart regresar solo poco después, con una expresión en palabras del retrato de la monja que parecía todavía regodeándose en algo. En cuanto a Justin, su última impresión fue que se separó de Lockhart y caminó solo hacia la pila de barriles grandes. Después, el retrato a la entrada de la sala común de Hufflepuff no mostraba a Justin regresando a la sala común. Lynch regresó con sus dos colegas que esperaban y resumió el testimonio del retrato. El retrato confirma las palabras de Lockhart, concluyó Lynch con calma. Sí que llevó a Justin a las inmediaciones de la sala común, pero no lo vio entrar. El rostro de Snape se ensombreció aún más. ¿Significa esto que Finlay encontró su fin en ese breve lapso entre separarse a ese idiota y entrar en la sala común? ¿O nunca tuvo la intención de volver directamente? La profesora McGonagall estaba preocupada. Entonces, ¿quién o qué llevó al señor Finlay a ese pasillo aislado? La investigación había llegado a un punto muerto. Todas las pistas se habían desvanecido. Lockhart proporcionó una coartada, y el retrato la corroboró. Justin desapareció y fue atacado en ese brevísimo viaje de regreso a la sala común, solo, tras dejar a Lockhart. La verdad de la historia parecía haber sido borrada de la existencia por la magia más hábil. Lynch se quedó junto a la ventana, contemplando el cielo sombrío, y de repente se giró, rompiendo el silencio sofocante. Hemos estado siguiendo la sombra del atacante, pero hemos pasado por alto la pregunta más básica. Su voz sonó excepcionalmente clara en la silenciosa oficina. Profesora McGonagall, profesor Snape, por favor, díganme, ¿qué quiere esta mente maestra? McGonagall y Snape intercambiaron una mirada, ambos viendo la misma confusión en sus ojos. La pregunta era demasiado simple, pero demasiado fundamental, como para haber sido pasada por alto en la tensa investigación. Basándose en la información dejada en las escenas de los dos ataques, continuó Lynch sin esperar respuesta, la Cámara de los Secretos junto a Madame Norris ha sido abierta, y además existe la amenaza contra los estudiantes nacidos de Muggles. No quiere la vida de ninguna persona en particular, sino sembrar el pánico en Hogwarts, y lo más importante, quiere incitar sospechas e incluso odio entre los estudiantes nacidos de Muggles y los nacidos de magos. La oficina estaba tan silenciosa que se podía oír el viento afuera. Las palabras de Lynch fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas. Así que, la mirada de Lynch recorrió a sus dos colegas, sugiero que lo dejemos hacer. ¿Qué? La profesora McGonagall se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos tras sus gafas. Profesora Lynch, ¿sabe lo que dice? ¿Que el pánico y la sospecha se extiendan entre los estudiantes? Eso provocará un motín. No, respondió Lynch con calma. Lo que debemos hacer es permitir que esta emoción exista, pero no dejar que se propague. Como canalizar una inundación, no simplemente bloquearla. Permitir que este antagonismo exista, pero no dejar que se descontrole.
Así, quien acecha en las sombras sentirá que su objetivo está a punto de lograrse, pero le falta el impulso final, y atacará de nuevo. Snape, que había permanecido en silencio entre las sombras, habló de repente. El riesgo es grande. Su voz era tan fría como el aire de un sótano. ¿Cómo puede asegurarse de que la situación no se descontrole por completo? Ahí es donde entramos los profesores, dijo Lynch, volviéndose hacia Snape. Necesitamos estar más atentos y observadores que nunca. Minerva, tú eres la vicedirectora, la más respetada entre los estudiantes. Tú estarás al mando. Severus, tú eres el jefe de Slytherin. Las ideas de sangre pura tienen más probabilidades de arraigar en tu casa. Necesito que estés atento a cualquier declaración o movimiento inusual. La profesora McGonagall volvió a sentarse, con las manos apretadas, revelando su lucha interior. Entiendo su razonamiento, profesora Lynch. Usar a los estudiantes como cebo para atraer al peligroso atacante. Pero, es demasiado arriesgado. ¿Y si algo sale mal? Si tiene una mejor manera, soy toda oídos, dijo Lynch en voz baja, mirando directamente a McGonagall. El silencio volvió a reinar en la oficina. Después de un largo rato, la profesora McGonagall respiró hondo, como si tomara una decisión, hundiendo ligeramente los hombros antes de enderezarse más que nunca. Era educadora. Proteger a sus estudiantes era su deber, pero a veces, para erradicar una amenaza de raíz, tenía que recurrir a medidas extraordinarias. La propuesta de Lynch parecía un plan muy viable. De acuerdo, finalmente concedió, pero entonces su mirada se agudizó de nuevo, volviéndose tan aguda como una espada de Gryffindor. Pero debo aclarar de antemano que esto es condicional y por tiempo limitado. Si este método no da resultados para fin de mes, debemos detenerlo de inmediato, corregir la situación y utilizar los medios más enérgicos para erradicar esta mala práctica y tranquilizar a los estudiantes. En ese momento, le explicaré personalmente la situación al director Dumbledore y asumiré toda la responsabilidad. De acuerdo, asintió Lynch. Si para fin de mes sigue sin haber avances, estoy a su disposición. El rostro cetrino de Snape permaneció inexpresivo, emitiendo solo un bufido apenas audible. Vigilaré de cerca a Slytherin, dijo simplemente, aceptando tácitamente el arriesgado plan. Hay un problema más, dijo la profesora McGonagall, con la mirada fija en Lynch. ¿Cómo podemos asegurarnos de atrapar a los atacantes a tiempo si ocurre otro ataque? Lynch parecía seguro, con una sonrisa cómplice en los labios. Disculpe, ¿le importaría que, de vez en cuando, apareciera un poco, la cantidad justa de niebla en el castillo? Lynch mintió. La niebla no era algo ocasional. Más bien, desde la misma noche en que comenzó el plan, había sido como un fantasma silencioso y omnipresente, que fluía por los pasillos, se arremolinaba en las escaleras e infiltraba silenciosamente cada espacio público del castillo. Por supuesto, por respeto a la privacidad de profesores y estudiantes, la niebla no penetraba en los despachos de los profesores ni en las residencias estudiantiles. Era tan tenue como la niebla matutina justo antes de disiparse, difuminando apenas los contornos de los objetos distantes y difuminando ligeramente los bordes de la luz de las antorchas y las velas. Solo en esos pasillos particularmente largos, rectos y mal ventilados, la niebla se condensaba ligeramente, como un velo translúcido, suspendido silenciosamente en el aire. Mantener semejante construcción mágica, que cubría todo el castillo y duraba semanas, requería una cantidad asombrosa de energía mágica. Pero Lynch lo logró. Confiaba en su propia e insondable y vasta fuente de poder mágico para suministrar energía continuamente a esta red de monitoreo que cubría toda la escuela. El precio era obvio. No podía regresar a su cabaña de piedra en el bosque prohibido para descansar, y por la noche solo podía refugiarse en el salón detrás de su oficina en el segundo piso, prácticamente encerrado por completo en el castillo. Los estudiantes gradualmente notaron la niebla, pero ante el pánico provocado por los nuevos ataques, la repentina aparición de una fina niebla dentro del castillo apenas les llamó la atención. Sus mentes estaban completamente absorbidas por un miedo más acuciante. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué pasillo era peligroso? ¿En quién podían seguir confiando? ¿Has notado la niebla? Preguntaba de vez en cuando un estudiante más joven con ansiedad. No importa, interrumpía siempre nervioso un estudiante mayor. Lo importante es no estar solo, ¿recuerdas? Los profesores reaccionaron a esta anomalía de diferentes maneras. El profesor Flitwick, una mañana, se levantó temprano deliberadamente y usó su varita con gran interés para examinar la composición mágica de la niebla. Varios rayos de luz plateada salieron disparados de la punta de su varita, dibujando complejos patrones en la niebla.
Ingeniosa construcción mágica, murmuró con admiración, un flujo constante de magia, y griega. De repente, guardó silencio, como si se diera cuenta de algo, y se marchó a toda prisa, guardando su varita. La profesora Sprout centró más su atención en sus alumnos, sobre todo ahora que había ocurrido el ataque de Justin Finlay. Detuvo deliberadamente a varios estudiantes de Hufflepuff en la entrada del invernadero, sintiéndose aliviada solo tras confirmar que la niebla no les afectaría la respiración. Snape permaneció en silencio, contemplando la niebla que lo rodeaba. Siempre había pensado que gran parte de la reputación de Lynch como el verdugo de la niebla provenía de sus expediciones de caza en noches de visibilidad extremadamente baja, comunes en Inglaterra. Pero ahora, al sentir la inusual niebla que impregnaba todo el castillo, finalmente comprendió. Esta niebla no era un fenómeno celestial. Era una creación mágica en sí misma, una extensión de los sentidos del mago. El hombre no caminaba en la niebla. Era la niebla misma, mientras tanto, la atmósfera del castillo cambiaba sutilmente. Tal como Lynch había predicho, con la deliberada actitud despreocupada de los profesores, los detalles del ataque se filtraron, y el pánico y el antagonismo, como moho creciendo en la niebla húmeda, se extendieron de nuevo por el castillo. El gran comedor se convirtió en el indicador más evidente. En la mesa de Hufflepuff, los tejones eran posiblemente el grupo más unido de las 4 casas, inconscientemente apiñados, sin importar si pertenecían a familias mugles o mágicas. Susan Burns siempre se sentaba en el centro. Su tía, Amelia Burns, era la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, pero esto no le aportaba mucha seguridad. Sus voces eran mucho más bajas de lo habitual, y con frecuencia miraban a su alrededor con cautela durante la comida. Los Ravenclaw intentaron analizar la situación racionalmente. Lógicamente hablando, dijo Terry Bott durante el desayuno, los atacantes deben estar muy familiarizados con el castillo, y griega. Fue interrumpido por el repentino tintineo de platos a su lado, sobresaltando a varios estudiantes. Todos respiraron aliviados al descubrir que solo era Peeves gastándole una broma, pero la tensión persistía. La mesa de Slytherin presentaba una escena más compleja. A diferencia de lo habitual, Draco Malfoy permanecía inusualmente silencioso, volviéndose solo ocasionalmente hacia Crabbe y Goyle para murmurar algo en voz baja, con un claro desagrado en su rostro. Tiempo atrás, su padre lo había visitado en Hogwarts, y ese día le había advertido severamente. Ten cuidado con lo que dices hasta que se aclare la situación del ataque a Hogwarts. Esta instrucción le pesaba mucho, y solo pudo lanzar una mirada sombría a los estudiantes de las otras casas en el gran comedor. Sin embargo, la atmósfera en el otro extremo de la mesa era completamente diferente. Marcus Flint blandía un cuchillo y proclamaba a gritos. Si me preguntan, Hogwarts debería haber depurado sus filas hace mucho tiempo. Miren cómo está ahora. Varios estudiantes a su alrededor asintieron, y una chica añadió con voz estridente. Mi padre dijo que algunos linajes nunca deberían entrar en el mundo mágico. Pero la mayoría de los estudiantes de Slytherin, sabiamente, decidieron guardar silencio, pues la mirada aguda y penetrante de su querido director Snape ya los tenía clavados. Malfoy finalmente no pudo contenerse más y bajó la voz hacia Crabbe y Goyle, que estaban a su lado. Miren a esos sangre sucia de Hufflepuff, atreviéndose a sentarse ahí con tanta desfachatez. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para que los estudiantes cercanos lo oyeran. Goyle asintió con torpeza, mientras Crabbe soltaba una carcajada áspera. Pero cuando la gélida mirada del profesor Snape los recorrió, Malfoy guardó silencio al instante, fingiendo concentrarse en el jugo de calabaza que tenía delante. Los Gryffindors reaccionaron con la mayor furia. En la sala común, Ron Weasley agitaba el puño repetidamente, diciendo: «Si descubro quién está detrás de esto». Sus palabras siempre eran interrumpidas con severidad por Perky. «Basta, Ron. Lo más importante ahora es seguir las reglas». Pero en privado, Perky tuvo que admitir que la situación se estaba descontrolando. Empezaron a surgir fricciones con frecuencia. El lunes por la mañana, Ernie Macmillan, de Hufflepuff, encontró una nota en su libro de pociones que decía simpatizante de la sangre sucia. El martes, Ravender Brown, de Gryffindor, y Millie Sonburst, de Slytherin, se pelearon en el pasillo. El miércoles, un grupo de estudiantes de Ravenclaw se negó a compartir mesa en la biblioteca con los de Slytherin. Después de cada conflicto, los profesores llegaban puntualmente. La profesora McGonagall siempre era la primera en llegar, con una expresión más severa que nunca. 20 puntos para cada uno. Anunció a los estudiantes en el enfrentamiento. Si vuelvo a ver esto, me castigarán.
Pero después del castigo, un atisbo de preocupación siempre brillaba en sus ojos. Los cambios en el aula eran igualmente perceptibles. En la clase de pociones, los estudiantes de diferentes casas casi nunca hablaban cuando estaban juntos. Cuando Snape caminaba de un lado a otro por el aula, solo se oía el burbujeo de los calderos y algún sollozo ocasional. Algún estudiante había estropeado otra poción por nerviosismo. En la clase de defensa contra las artes oscuras, Lockhart seguía dando una clase magistral. En mi vagando con hombres lobo, dijo con una sonrisa radiante, mostraba cómo lidiar con situaciones tan peligrosas. Pero solo sus fans seguían escuchándolo. El resto ya no le interesaba. La vida cotidiana en el castillo se había transformado por completo. Los estudiantes que se aventuraban a salir por la noche después del toque de queda habían desaparecido. Ya nadie salía, e incluso George y Fred estaban bajo la atenta mirada de Perky. En la biblioteca, la señora Pince tenía que intervenir con frecuencia, ya que los estudiantes discutían constantemente por los asientos. Incluso Peeves percibía el ambiente, cada vez más agitado, a menudo cantando a grito pelado su cancioncilla improvisada en los pasillos. Sangre sucia, cuidado, el heredero está cerca. Hasta que un Filch furioso o algún profesor lo ahuyentaba. En ese ambiente, Lynch esperaba en silencio. La atmósfera dentro del castillo se volvió cada vez más tensa, pero algunas actividades diarias continuaron como de costumbre, lo que solo se sumó a la inquietud de la atmósfera opresiva. Justo antes del anochecer, Harry arrastró sus piernas de plomo de regreso a la torre de Gryffindor desde los campos de práctica de Quidditch. La práctica había sido un completo desastre. Los nuevos ejercicios tácticos habían fallado repetidamente, el capitán Wood había estallado en una furia sin precedentes y todo el equipo terminó practicando durante una hora completa. Incluso las escobas parecían haber perdido su agarre, y Harry sintió que estaba arrastrando a todo el equipo. Cansado pensó que probablemente no era toda la culpa de sus compañeros de equipo. La inquietud que impregnaba el castillo era como una telaraña invisible, entrelazando las mentes de todos, incluso el usualmente apacible Wood se había vuelto irritable y se enojaba fácilmente. Estos pensamientos confusos se arremolinaban en su mente hasta que abrió la puerta del retrato de la dama gorda, y la cálida y ruidosa sala común lo devolvió a la realidad. Solo quería tirarse en el sofá más cercano a la puerta, dejando que los suaves cojines lo envolvieran. Recuerda que la red de novelas de Taiwán es superfluida, CFZP. R. Harry. Pero Ron le bloqueó el paso. Hay una nota para ti. Harry tomó la nota, y al rozar la textura inusualmente gruesa del papel con las yemas de los dedos, un mal presentimiento lo invadió. El contenido de la nota confirmó su premonición. Bajo las brillantes luces de la sala común, ni siquiera necesitó desplegarla del todo. Bastaba con un vistazo a las líneas onduladas, casi extravagantes, de los bordes para reconocer de quién era la letra. Había imitado esa fuente demasiadas veces mientras revisaba montones de cartas de fans para Lockhart. Es Lockhart. La voz de Harry denotaba un aburrimiento manifiesto. ¿Qué dijo? Ron se acercó con curiosidad. ¿Va a organizar algún evento especial para pasar una tarde maravillosa con Lockhart otra vez? En serio, si te pide que lo ayudes a probar su nuevo perfume otra vez, te sugiero que finjas estar enfermo. Harry desdobló la nota y la leyó en voz alta. Querido Harry, por favor, ven a mi oficina antes del toque de queda esta noche. Tengo algunas preguntas sobre el nuevo libro y necesito desesperadamente tu consejo. Tu fiel GL. ¿Está escribiendo un nuevo libro? La voz de Hermione llegó desde atrás. De alguna manera se había acercado a ellos, su rostro reflejaba sorpresa y emoción. Ron la miró de reojo. ¿No me digas que todavía eres fan suya? Hermione se alisó el pelo con torpeza. Aunque la veracidad de sus experiencias personales en sus libros es cuestionable, eligió cuidadosamente sus palabras, no puedes negar que su escritura es muy atractiva y la estructura narrativa es ingeniosa. Desde un punto de vista puramente literario, sus libros son, sin duda, bastante buenos. A Harry no le interesaba la discusión. Los empujó y finalmente logró dejarse caer en el sofá, increíblemente acogedor, con un largo gemido. Descansaré 10 minutos, solo 10 minutos, y luego me ocuparé de Lockhart. Finalmente, cuando Harry levantó la mano para llamar a la puerta del despacho de Lockhart, el reloj de la pared marcó 20 minutos antes del toque de queda. La puerta se abrió casi al instante, como si Lockhart hubiera estado esperando detrás todo el tiempo. Lucía una sonrisa exagerada, incluso algo forzada, y tiró de Harry hacia la habitación. Harry. Mi querido hijo. La voz de Lockhart era más alta de lo habitual, con un entusiasmo antinatural. Qué bueno tenerte aquí.
Pasa, pasa. El despacho era más caótico de lo que Harry recordaba. Montones de fotos autografiadas, plumas ornamentadas y todo tipo de frascos de perfume ocupaban cada centímetro del espacio. Las fotos mágicas enmarcadas en oro en las paredes parecían más vivas que de costumbre. Lockhart, en ellas, guiñaba el ojo a Harry al unísono, desplegando sonrisas radiantes, con movimientos casi inquietantemente exagerados. El propio Lockhart se dirigió rápidamente a su extravagante escritorio y comenzó a rebuscar entre la montaña de papeles. Bueno, me gustaría pedirte un pequeño favor, dijo Lockhart sin levantar la vista, con la voz algo apagada tras la pila de documentos, sobre mi próximo libro. Necesita una buena introducción, y creo que tu perspectiva. La puerta de la oficina se cerró suavemente tras Harry, con un sutil pero claro clic, como si cortara la última conexión con el mundo exterior. Mientras tanto, en la oficina de Lynch permanecía en silencio junto a la ventana, mientras la noche envolvía por completo Hogwarts. No encendió la luz, sino que simplemente cerró los ojos, concentrándose por completo en la niebla mágica invisible que impregnaba el castillo. Como extensiones de sus terminaciones nerviosas, recogía las fluctuaciones mágicas pacíficas, activas e inquietas de todos los rincones del castillo, convergiéndolas hacia él como arroyos. De repente, una oleada de energía mágica extremadamente violenta y destructiva, como espinas, atravesó su tranquila red sensorial. Antes de que pudiera siquiera discernir la fuente y la naturaleza de este poder, ¡boom! Una explosión ensordecedora, tan potente como para sacudir los antiguos muros de piedra, surgió del ala norte del castillo. Lynch abrió los ojos de golpe, con la mirada aguda como la de un águila. Gracias a la retroalimentación de la niebla, identificó al instante la ubicación exacta. El pasillo del ala norte. Sin dudarlo, liberó de inmediato la restricción de aparición de Hogwarts. Un sonido apagado y comprimido llenó el aire, y la figura de Lynch desapareció de la oficina. Al instante siguiente, con un suave golpe sordo, se detuvo firmemente en la entrada del puente cubierto. La visión ante él le hizo fruncir el ceño. La profesora McGonagall estaba desplomada contra el muro del puente, con los ojos cerrados, inconsciente. Sus gafas cuadradas yacían a pocos pasos de distancia, con los cristales rotos y la montura deformada. El diminuto profesor Flitwick permanecía inmóvil junto a ella, con la varita en alto, el rostro mortalmente pálido, marcado por la conmoción y el desconcierto. «Profesor Flitwick». La voz de Lynch era inquietantemente tranquila, su mirada como una cuchilla afilada, recorriendo rápidamente toda la escena. La explosión había sido controlada con precisión en un área pequeña. Un cráter carbonizado se había abierto en el centro del suelo del puente, esparciendo escombros por todas partes, pero los pilares y muros del puente, a solo unos pasos de distancia, estaban milagrosamente intactos. Este dominio magistral de la fuerza destructiva demostraba el asombroso nivel de manipulación mágica del hechicero. Profesor Lynch. La profesora Flitwick pareció despertarse solo por su voz, volviéndose hacia él con la voz ligeramente distorsionada por el terror y la mano que sostenía su varita temblando incontrolablemente. Gracias a Dios que estás aquí. Fue terrible, Gran, estábamos hablando, y todo pasó tan rápido. Lynch avanzó a grandes zancadas, colocándose junto a la profesora McGonagall. Se agachó, sujetando firmemente su nuca con una mano y presionando su pulso con la otra, mientras su mirada recorría simultáneamente su pálido rostro. Lynch calculó rápidamente. Respiración rápida y superficial, pérdida total del conocimiento, inconsciencia causada por el impacto y posible daño pulmonar. Requería tratamiento profesional.